tarde. Están llamando a la vaca ahora. Oramos por la palabra. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Estamos esta tarde aquí presentes. Sabemos, Señor, que tú estarás también, Señor. Que tú lo prometiste, estás con nosotros, Señor. Somos tu iglesia, tu cuerpo, el pueblo que tú rescataste por tu sangre, Señor. Oh, Señor, enséñame esta tarde, Señor. Ayuda, Señor, a conocerte más, Señor. A buscarte, Señor. A someterlo a tu verdad, porque tu palabra es la verdad, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Háblalo con verdad. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, voy a predicar esta tarde sobre ¿y tú no pecas? Acostumbramos mucho cuando alguien nos corrige, cuando alguien nos exhorta, más en esta sociedad que no me gusta que nadie lo exhorte o lo corrige, decirlo, y tú no pecas. Es como que si soy un pecador, no tengo derecho para corregir. Y se coge esa parte de la Escritura, no juzgue para no ser juzgado. Mira la viga de tus ojos. ¿Por qué juzga a tu hermano? O se dice también, tú no conoces el corazón, solo Dios conoce el corazón. Y así más. Y es una forma de manipular la verdad. Es una forma de manipular y sacar los versículos del contexto para que yo pueda vivir como me da la gana. Vayan conmigo en Proverbio capítulo 15. Dice en versículo 31, Proverbio 15, versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Dice aquí en 32, el que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma. El que tiene un poco la exhortación y la disciplina menosprecia su alma. Y sigue diciendo más, el que escucha la corrección tiene entendimiento. Una cosa tenemos que entenderlo claro. Todos nosotros somos pecadores. Todos. Es muy claro y necesitamos ser corregidos y exhortados. Y disciplinados. Todos nosotros, la Escritura lo encierra claramente, que todos somos pecadores. Y necesitamos ser corregidos, exhortados y disciplinados. Mas, ¿quién no se deja corregir o disciplinado? El que es orgulloso. El que no acepta esa realidad. El que dice, yo soy Dios. Cuando no se deja corregido por nadie, dice, soy Dios, hago lo que quiero, lo que a mí me gusta, yo sé todo. Y todo lo que hago yo está bien. Y no es así, la Escritura enseña que todos somos pecadores. Porque dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a humildad. Está diciendo, y el que es humilde tendrá honra. Porque la honra, pero antes de eso es la humildad. El que tiene que tener una vida sana, una vida de honra, tiene que ser humilde. ¿Quién es humilde? El que recibió a Cristo en su corazón. Mas no vivo yo y Cristo vive en mí. Es decir, para ser humilde necesitamos nacer de nuevo. Eso es muy claro. Lo digo. Nadie que no es nacido de nuevo puede ser de verdad humilde. Entonces, yo le hablo como iglesia, que necesitamos ser corregidos y exhortados. Y esa forma de decir, tú no eres pecador, ¿quién eres tú para decirme a mí? No es bíblica. Es anti Dios, anti la verdad de Dios. En la Biblia tenemos muchos ejemplos
de cristianos que pecaron, pero corrigieron. No hay nadie que no sea pecador, como lo dice la Biblia también en Eclesiastés. En Eclesiastés 7:20 dice: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay hombre justo, dice, uno que es justo, que anda bien y que nunca peque. Lo será claro. También en Romanos capítulo 3, a partir del versículo 9 a 12, dice: no hay ni siquiera uno justo. Se refiere a nadie que puede ser capaz de cumplir perfectamente la ley de Dios y llegar en el paraíso. Por eso necesita a Jesús. Porque si yo digo que soy perfecto, sin ninguna mancha, no necesito a Jesús. Entonces, si yo digo que nunca he pecado, entonces no necesito a Jesús. Y la pregunta es: ¿por qué mueres? Porque la paga de pecado es la muerte. Entonces, si alguno nunca pecaría, debería de morir, de ser inmortal. Pero todos pecamos. Todos de alguna forma pecamos, más o menos. Y dice también la Biblia: por cuando todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. También hay en Romanos capítulo 3, versículo 23. Vemos ejemplo en la Biblia: Moisés pecó, David pecó, Pedro pecó, Pablo pecó, y así podemos coger toda la escritura, un montón de hombres de Dios que pecaron. Entonces, todos somos pecadores. Pero eso no significa que si somos todos pecadores, no podemos corregirnos y disciplinarnos uno a otro o exhortarnos. Y decirle: tú no me puedes decir nada, Dios es el que me juzga. Esa es una forma no bíblica de actuar, es orgullo, es maldad. Es no dejarse corregido por los demás. Es querer andar como te gusta a ti o a mí. Siendo pecadores, a pesar que somos pecadores, podemos corregir y exhortar a los demás cuando anda mal. Y si es verdad, el que es corregido y exhortado debe de someterse y aceptar. Porque el que acepta y es humilde, su vida será corregida. Mas el que no, su alma se perderá. Recogerá lo que él siembra. El que vive y practica el pecado nunca le irá bien. Entonces muchas veces el hombre está cegado en su forma de actuar, anda al pecado y necesita que alguien le diga: mira lo que estás haciendo, en eso actúas mal, no andas bien. Pero siempre debe ser corregido a la luz por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. No según creo yo que está bien, no según me imagino o según mi justicia y mi verdad. Y según la verdad de Dios debe de ser corregido. No según nuestra verdad, no según interpretamos nosotros la realidad o lo bueno o lo malo, o como esta sociedad estableció lo que es bueno y malo. Y según Dios tenemos que corregir y disciplinar y exhortar a los demás. O si somos exhortados, tenemos que verlo. Si es según Dios, tenemos que someternos y aceptar y arrepentirnos de nuestros pecados y recibir el perdón de Dios, y eso nos ayuda bien. Mas el que no se deja corregido de ninguna forma, mal le irá, hermano, seguro, te aseguro. Todo hombre que no se deja disciplinado, corregido y exhortado y anda como quiere, mal le irá toda su vida. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dios lo dice, lo vamos a leer más para allá. Ahora le voy a dar unos ejemplos de hermanos que corrigieron la Biblia. Vaya conmigo en Hechos, versículo 8. Hechos capítulo 8, perdón, versículo 20. Aquí está Pedro corrigiendo a Simón el mago. Y mira lo que le dice. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni asunto en ese asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de eso, de tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Lo corrige, porque aquí vino Filipo en Samaria, predicó el Evangelio, predicaba el Evangelio, sanaba. Y cuando él vio, él era un mago que manipulaba a través de la magia, ganaba dinero. Eso lo decía. Y cuando
vio, dice la Biblia, se fijó en eso, creyó, se bautizó. Y cuando vio que a través de los apóstoles recibe el Espíritu Santo, cuando imponía las manos, dice, yo quiero recibir, quiso comprar eso, pero con la intención de comprar y tener ese dinero para seguir ganando dinero. Esa era su intención, hermano. Los dones de Dios, dice claro la Biblia, dones y regalos de Dios no se puede comprar. Dios lo da gratis. A cada uno de nosotros lo da gratis. No podemos comprar a Dios. Todo lo que hay en la tierra, en el cielo, es de Dios. Dios no necesita nada, no lo podemos comprar. Entonces Pedro, el que llegó a Cristo 3 veces, reprende a ese hombre, lo corrige, lo exhorta y le dice que se arrepienta, siendo un pecador que llegó a nuestro Señor Jesucristo. Vemos eso como ejemplo. Y aquí la Escritura nos dice, y Pedro aquí se equivocó porque él no tenía que corregir, porque él era también un pecador. No dice eso la Escritura. Si la Escritura lo deja claro, que lo que hecho Pedro fue bien, estaba bien. Entonces Pedro le dice a ese hombre, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene tu parte ni suerte en ese asunto. Arrepiéntete de tus pecados. Pero ¿quién lo dice? Un pecador. Tenemos que ser humildes, aceptar cuando somos exhortados, corregidos y disciplinados. Si queremos que nos vaya bien con la vida, nos dice aquí la Escritura. Porque muchas veces, como le he dicho, el hombre se ciega en algo, el pecado lo ciega y no ve. Y el Señor lo utiliza, un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia, para corregirlo. Y el que no se deja corregirlo, no mejorará. Su vida espiritual no puede crecer en el Señor. Y alguno puede vivir en un estilo de vida tan pecaminosa que en su estilo de vida hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo con su práctica. Y alguno puede vivir de tal forma pecaminosa que no sea ni creyente y debe ser exhortado y decirle, no andas bien, no estás bien. Porque Dios nos da luz para enseñar a los demás. Y es una actitud, cuando corregimos, exhortamos, es una actitud de amor. No es como lo hacían los fariseos, porque los fariseos cuando juzgaba, lo juzgaba con maldad, tenía intereses propios. Criticaba con maldad, hacía por medio de la hipocresía, era hipócrita, no le deseaba el bien al que exhortaba y corregía. Si tenía sus intereses personales, era injusto e incorrecto con lo que hacía, condenaba de una forma no bíblica. Actuaba detrás de eso. Escucharme bien, todo hombre que no busca de verdad a Dios buscará eso. En la religión le habla. Intentará manipular, engañar para obtener dinero y mantener su vida. Y el que no se quiere dejar corregido, exhortado por Dios, no puede mejorar su vida espiritual. Entonces vemos, hermanos, que aquí Pedro, siendo un pecador, uno que llegó a nuestro Señor Jesucristo, corrige al Simón hermano y lo llama al arrepentimiento. Dice, arrepiéntete. Ojalá si Dios te concede arrepentimiento. Y estaba bien, no pecó Pedro. Le voy a dar otro ejemplo. Pedro, ahora está él corregido. Vamos en Gálatas 2. Un poco más adelante. Vayan conmigo en Gálatas capítulo 2. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, resistía cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Se da cuenta? Como Pablo corrige ahora a Pedro, porque Pedro, cuando no había judíos, que eso son la circuncisión, andaba con los gentiles, que no era pueblo judío. Los judíos no comían con los gentiles.
por la comida que comían los gentiles, porque los gentiles comían cerdo, reptiles y así más, y yo tenía prohibido eso. Entonces no comía con ellos. Mas Pedro, como conocía la verdad, que eso fue todo liberado, porque no lo que entra en la boca sucia el hombre, lo que sale del corazón. Cuando no había judío, comía con los gentiles en la mesa, le daba igual. Pero cuando vino un judío para allá, por temor de ellos, ya no iba a comer con ellos. Y andaba en hipocresía, andaba mal. Entonces Pablo, delante de todos, lo coge, lo corrige y lo llama al arrepentimiento. Y dice: Pedro, andas mal. Porque la hipocresía, dice claro aquí, dice, arrastrado por la hipocresía de él. Andaba con hipocresía, con falsedad, no limpiamente. Tenía que, cuando vino los judíos, tenía que andar según él creía la verdad. Comer con los gentiles según el Evangelio. Porque no era pecado comer cerdo. Mas él andaba en hipocresía. Y ahora Pablo lo corrige. Imagínense. Podía decirle Pedro: pero ¿quién eres tú, Pablo? Yo llevo 3 años andando con Cristo. Soy apóstol de apóstoles, andé con Cristo y he recibido directamente de él el Evangelio. 3 años con él. Yo soy un apóstol de Dios. Yo soy un grande hombre de Dios. ¿Quién eres tú para corregirme a mí? Y delante de todo me estás avergonzando y quitándome mi fama de gran apóstol de Dios. ¿Qué estás haciendo, Pablo? ¿Tú no eres un pecador, Pablo, que iba a Damasco a matar cristianos? ¿No estaba tú ahondando las ropas de los que mataba a Estéfano, Pablo, y andabas mal? ¿Quién eres tú para corregirme a mí? ¿Tú no eres un pecador? Pablo, tú no reconoces en la Escritura que eres un pecador. Y ahora vienes a mí, a gran Pedro, a corregirme. ¿Quién eres tú? ¿Le ha dicho eso Pedro? Porque sabía que está mal. Sabía que está mal, actuaba con injusticia, con pecado, con maldad, con hipocresía. En el cristianismo no hay eso. En el cristianismo tenemos que haber transparencia, justicia y verdad, rectitud, no andar con hipocresía. Si Dios dice que eso no es malo, y sabemos todos, porque dice Pablo aquí, dice en 14: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Se da cuenta? Cuando yo vi que no andaba rectamente según la verdad de Dios, no según creo yo, no según interpreto yo, no según me enseña la sociedad que está bien o mal, según el Evangelio, según la verdad de Dios, tenemos que corregir. No según pensamos nosotros. Es decir, yo, Nicolás, no puedo establecer mi justicia aquí. Es Dios que gobierna a través de su palabra. Él dice lo malo y lo bueno. Nosotros tenemos que someternos a Dios. ¿Quién somos nosotros a no someternos al único sabio Dios que creó todo el universo? Sabemos más nosotros que Él. No podemos llevar más. Si aún la sabiduría que tenemos, la capacidad de razonar, lo tenemos de Dios, porque somos a su imagen y semejanza, hermano. ¿Quién somos nosotros a decirle a Dios que no está bien eso o el otro? Si todo lo creó Él con su sabiduría, con su poder, si tienes conciencia que existe y tiene capacidad para razonar, inteligencia, y todo eso es porque Dios lo puso en cada uno de nosotros, porque nos creó a su imagen y semejanza. Y ahora le digo a mi hacedor: ¿quién eres tú? Yo sé mejor que Él. No puedo saber más que Él. Él es el único sabio Dios que conoce todas las cosas. Y según dice Él, así tenemos que actuar. Entonces, si somos corregidos según la verdad, tenemos que someternos a esa verdad. Y nosotros, los que corregimos, cuando vemos un hermano que anda mal, tenemos que corregir según la verdad, no según nos place a nosotros, según nuestros intereses, porque dice la Biblia: engañoso es el corazón. Tengo que examinar mi corazón. ¿Por qué quiero corregir? ¿Tengo algo con ese hermano? ¿Hay una lucha con él? ¿Tengo intereses? ¿Qué está en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué estoy buscando? ¿Amo a mi hermano y quiero que sea parte del pecado y de la maldad? ¿O tengo otras cosas con él? Eso hay que verlo muy bien. Porque si no lo hago de una forma, estoy impulsado por la carne, de nada me sirve. Mas si lo hago en el Espíritu, en el Espíritu significa con misericordia, con amor, con verdad. Pues es una cosa. Porque muchas veces hay gente que va condenando aún antibíblicamente porque tiene intereses, o porque odia a esa persona, o porque tiene una lucha con esa persona, y no de eso se trata. Así es como actuaban los fariseos. No hablo de eso, sino hablo de una forma de corregir y exhortar con amor, con misericordia, para que el que anda mal corrige su vida.
De eso se trata, no de nuestros intereses. Pero vemos aquí que de lo que hablé, de lo que quiero enfatizar, que un pecador, por hijo, pecador. Y es posible, y no podemos decirlo. ¿Quién eres tú? Y eso se utiliza muchísimo. En el mundo evangélico se utiliza mucho. Tú no pecas. ¿Quién eres tú? No juzgue. Y así más. Y lo hace de una forma con maldad. Y eso empieza hasta los niños chicos en la casa. ¿Quién eres tú para decirme eso? Tú no hacías lo mismo. No se quiere dejar corregir. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Imagínense que yo he fumado de 14 hasta 32 años. Bien. Ahora dejo el tabaco y hablo ahora con mi hijo y me pregunta, papi, ¿tú fumaste alguna vez? Sí, yo fumé 15 años. Ahora pasa el tiempo y lo veo fumando. Le digo, niño, ¿qué haces? ¿Por qué fumas? Porque es malo. Y me dice, pero tú no fumaste también. ¿Quién eres tú para decirme a mí? La maldad. Esa es la actitud de la maldad. ¿Quién eres tú? Tú no haces lo mismo. Y así justifica diciendo, lo que hago está bien. Tú no me puedes corregir a mí. Tú eres un pecador. Tú eres igual que yo. No puedes exhortarme. No puedes corregirme. Ya se acabó. No puedes decirme nada. Entonces puedes corregir a tus hijos. No, porque no se deja corregido, porque siempre te saca tus pecados, porque el hombre es pecador. Todos somos pecadores. Pero la Biblia no nos enseña a actuar así. Si alguien te dice, el más grande pecador del mundo te dice algo bíblicamente que andas mal, apártate siempre del mal. Siempre apártate del mal. Cuando estás exhortado a apartarte del mal, apártate, hermano, porque el mal no es bueno. El mal siempre es malo. Y ese día pensé un poco sobre el pecado. ¿Cuánto daño ha hecho el pecado a lo largo de la historia de la humanidad? Imagínense de Adán para acá. Guerras, asesinatos, violaciones, maldades, todo eso por la culpa del pecado. ¿Cuántas madres sufrieron porque su hijo murieron en la guerra? ¿Cuántas cosas pasaron en la tierra en los miles de años que pasaron por la culpa del pecado? ¿Y cómo puedo decir que el pecado es algo bueno? ¿Cuánto daño pasó en la tierra por la culpa del pecado? Si el Dios mismo tuvo que enviar a su hijo para morir por nuestros pecados, el pecado es muy grave y no puedo jugar con él. Es decir, no pasa nada. Si tú eres pecador, no me corrija, déjeme ir como yo quiero, como a mí me gusta. Eso es para poder andar como a mí me gusta, claro, y no andar rectamente. Entonces nosotros tenemos que ser humildes. Eso bueno. El que es humilde se deja corregido. El que no es humilde no se deja corregido. Sigue lo suyo y le va a ir bien. No le va a ir bien. Pero vemos, hermano, que un pecador puede corregir un pecador. Por ejemplo, muchas veces cuando predicamos, exhortamos y corregimos a través de la palabra. Pero el que predica aquí no es pecador. Es pecador. Dice claro la Biblia, hermano, lee antes. Dice en 1 de Juan, capítulo 1, el que dice que no tiene pecado, miente y hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Así es como dice la Escritura. Entonces, si yo digo, yo soy perfecto, no tengo nada, soy como Jesucristo. Nunca fui ahí. Pero otra cosa es practicar y tener una vida o una cultura de pecado, practicar el pecado, burlarse de Dios y andar en pecado. Y otra cosa es caer en pecado. Es muy diferente una cosa. Si somos pecadores, por solo pecar una vez, ya eres pecador, hermano. Eres pecador. Solo hacer una injusticia, una en tu vida, ya eres injusto porque hiciste una injusticia. Por mentir una vez en tu vida, ya eres mentiroso porque mentiste. Eso a Dios y a Jesucristo no le podemos decir porque Él nunca mintió, nunca ha hecho una injusticia. Es el perfecto, justo, completo, con nadie hay como Él. A Él no le podemos decir, tú eres injusto porque Dios es justo. Nunca ha hecho una injusticia. Dice la Biblia que Dios no puede mentir. Nunca Dios ha mentido una vez. Por eso no le podemos decir mentiroso. Mas nosotros, a lo largo de nuestra vida, abrazamos con nuestro pecado más o menos. Pero eso no significa que no podemos corregir. Tenemos que aceptar que entre nosotros hay gente más espirituales, menos espirituales, que estudian más, que estudian menos. Y tenemos que dejarnos corregidos. Y por lo que sabe más, y también por lo que sabe menos. Porque con lo poco que sabe te puede enseñar muchas veces. Me digo en serio. Hay gente que sabe poco y guarda lo que sabe. Y en lo poco es fiel. Y Dios lo pondrá mucho. Yo me acuerdo y le doy ejemplo a mi abuela que no sabía ni leer. De lo que conocía, lo que leía mi abuelo, pero lo que lo sabía, lo guardaba en su corazón y lo llevaba a la práctica. Y así nosotros, entonces,
Que no seamos orgullosos, que nos dejamos corregidos por los demás, porque es bíblico ser corregido por un pecador. Porque el que lo corrige a través de esa persona es Dios, no es su sabiduría, no es capacidad, no es su inteligencia, es a través del Evangelio, o sea, a través de la verdad de Dios. Ahora, si alguien quiere corregir y lo corrige contrario a la verdad de Dios, eso hay que desecharlo, no echarle cuenta. Si alguien nos dice cosas que no son bíblicas, que no son según la verdad de Dios, y nos quiere atar y esclavizar a una religión, eso no tenemos que echarle cuenta. Nosotros tenemos que leer la Biblia para conocer la verdad. No somos para someternos a los hombres, somos para someternos a Dios. Corregidos según Dios, no según el ser humano. Yo puedo decirle, venir aquí y decirle cosas que no son bíblicas. De coger versículos, sacarlos del contexto y atarlo a cosas que no son verdaderas y llevarlo a una esclavitud religiosa. Y eso no es real. Yo le doy un ejemplo. Puedo decirle, hermanos, si usted no ora 3 veces al día, irá al infierno. Le doy un ejemplo. ¿Eso es bíblico? No. Es bíblico. Si lo digo, entonces usted no tiene que someterse, aun si soy pastor, sea el que sea, si no es bíblico. No siga un ciego porque caerás donde caer. Hay que seguir el que ve. El que habla según la verdad, bíblicamente. No importa que uno tiene el título de pastor, profeta o sea lo que sea. Si no anda según la Biblia, si no corrige según la verdad, te lo digo, no lo siga. Si corrige según la verdad, sigue. Amén. Y escucha a cualquier que te enseña según la verdad de Dios. Entonces vemos, hermanos, como aquí Pablo enseña según el Evangelio, porque no era pecado comer con los gentiles. Bíblicamente no era pecado. Y Pedro actuaba como si sería pecado. Y Pablo lo corrigió bíblicamente según el Evangelio. Entonces, si somos corregidos según el Evangelio, tenemos que someternos, hermanos. Todos necesitamos ser corregidos. Vaya conmigo en Santiago 5:19. Mira los que nos dice aquí. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Se da cuenta cómo dice? Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, de los pecadores que están aquí, y dice, hermano, no andas bien. Ya según el Evangelio, te estás desviando. Pero es para su bien, porque mira lo que dice. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte una alma. Salvará de la muerte una alma. Eso se trata de exhortarlo bíblicamente con amor y salvará de la muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, es una actitud de amor hacerlo. No hacerlo es como, le doy un ejemplo, imagínense que usted tiene su hijo y su hijo va andando y hay un precipicio, va a caer, se va a morir y usted no le dice nada. Le deja que se va a caer, da igual. ¿Lo harás? ¿No? Y yo haré todo lo posible para que no se vaya a caer, ¿no? Entonces, si tiene un hermano y tú sabes bíblicamente, según la verdad de Dios, que anda mal y no lo corrige, ¿por qué no lo corrige? Porque tiene temor al hombre, porque no quiere que puede convertirse a santo enemigo, porque le dices la verdad, quiere ponerte bien con él. Entonces, no le dices nada, porque por amor propio, hermano. Pues, en la Biblia no dice que tenemos que llegar a nosotros mismos y decirle la verdad. Hermano, no andas bien. Estás viviendo contrario al Evangelio, estás viviendo contrario a la palabra de Dios, según el pecado que él practica, en el que ese hermano está. Le enseñamos con los versículos bíblicos que lo que hace está mal, y él no quiere, y hay su problema. Porque si no se quiere arrepentir, no se deja disciplinar, exhortado, él cosechará lo que siembra, mas tú hiciste tu deber. Y si lo escuchas, arrepiéntete, no seas orgulloso. Si es bíblico, como he dicho antes, eso lo apunto mucho. Porque alguno quiere adueñarse de la conciencia de los demás y controlarlo y manipularlo y hacer lo que quiere con él. No se trata de eso. Nosotros tenemos que actuar según el amor de Dios. Vemos que aquí
es por amar. Vaya conmigo un poco más para adelante en Judas. En Judas 1, versículo 22-23. Dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Se da cuenta? Dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Sácalo del fuego. Dile la verdad. Pero con Dios no se puede jugar. Dice claro la Biblia, lo que sembramos, cosechamos. Nadie se puede burlar de Dios. Otra cosa es ser, como he dicho antes, que pecas, caen en pecado. Y otra cosa es burlarte de Dios, vivir de espalda a Dios, hacer lo que te da la gana y pensar que así puedes llevarte bien con Dios. Eso no es verdad, no es real. Cualquiera que le dice que puedes vivir un estilo de vida totalmente pecaminoso y llevarte bien con Dios, te miente. Te miente. Y si pone como excusa el amor de Dios, te miente. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña claro que cualquiera que vive de espalda a Dios, practica el pecado y le da igual de Dios, le irá mal. De hecho, perecerá. Eso es lo que enseña la Escritura. Lo que estoy diciendo. Entonces tenemos que exhortar según Dios, aún siendo pecadores. Hermanos, dejarse exhortados, dejarse disciplinados por Dios a través de los hermanos que están en la iglesia. Tenemos que hacerlo. Todos necesitamos ser corregidos, como he dicho antes. Pero eso todo debe de ser hecho, restaurar con amor, con misericordia, con compasión, con humildad. Si te acerca un hermano, acércate con humildad, con misericordia, con compasión, sabiendo que eres un pecador. No te acerques con orgullo, prepotencia, de ese espiritual, yo solo, yo estoy por encima, porque esa no es la actitud correcta que tienes que tener. Con humildad, porque eres un pecador, respetando y amando a tu hermano. Mira, vaya conmigo en Gálatas capítulo 6. Aquí nos enseña cómo tenemos que hacerlo. Sí, Gálatas 6. Versículo 1. Nos dice aquí, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice claro, con espíritu de mansedumbre y considerarte a ti mismo, eres un pecador, no seas que tú te caigas también. No anda con orgullo, eso no existe en el cristianismo, con actitud, sabiendo que tú eres un pecador, entonces en esa condición va a restaurar, no con una actitud de prepotencia, de orgullo, de yo estoy por encima, yo estoy muy espiritual, estoy con Dios, tú eres un nadie. No es de forma, tenemos que andar, como dice aquí la Escritura, si hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurándole con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, si alguno no puede dar la falta, un pecado, vosotros restauradle con el espíritu de mansedumbre, porque dice, considerándote a ti mismo, acuérdate quién eres. Acuérdate que eres un pecador, que fuiste rescatado por el poder de Dios, por la gracia de Dios, porque dice la Biblia, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y este no es de vosotros, y es un don de Dios. Y la Biblia enseña claro que Dios, el poder de Dios está en nosotros, que nos capacita a vencer el pecado y nos ayuda el Espíritu Santo, el Consolador, el que está en nosotros, y con nosotros nos ayuda a vencer al mundo, a Satanás, el pecado, todo lo que es dañino, todo lo que es contrario a Dios. Eres Dios y nosotros haciendo obra. Considérate a ti mismo cuando vas a corregir al hermano. Acuérdate que eres un pecador. Acuérdate de dónde te rescató a ti también Dios. Como Dios te trató con misericordia cuando entregó a su Hijo como una cruz a morir por tus pecados. ¿No trató Dios con tu pecado con misericordia?
Cuando entregó a su Hijo por amor a nosotros, lo entregó en una cruz a morir por nosotros. Nos trató con gracia, con misericordia, con amor. Así, de esta forma, en esa actitud, exhortar a tu hermano. Considera de dónde te sacó Dios y cómo Dios te trató a ti. Con perdón, con gracia, con humildad. Cristo dejó el cielo, se despojó de sí mismo, se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, para que yo sea salvo. Así es como me trató Dios a mí. Así es como yo tengo que tratar a mi hermano. A mi hermano cuando lo corrijo, cuando quiero ayudarlo, pero no con ese espíritu de prepotencia, de orgullo. Eso no cabe en nuestros corazones, debe de ser con una actitud de humildad. Muchas veces yo veo, cuando se trata también de los católicos, mira como que si es tonto. Hermano, no. Una actitud de amor. Sé que lo que actúa, lo que hace, adora imagen y todo eso es malo, pero no con una actitud de prepotencia, de altivez, de burla hacia ningún ser humano que adora ídolos. Que un borracho que está ahí tirado, ¿sabes? Que ese borracho está hecho a imagen de Dios. Así borracho como está. Nunca Dios te da el derecho de despreciarlo. Nunca. Un borracho que está caído ahí, Dios no te permite que lo desprecies. ¿Es malo lo que hace? Sí. Hay que exhortarlo y corregirlo, sí. Pero Dios no nos permite a despreciar nunca al ser humano por sus pecados. Somos hechos a imagen de Dios y todo ser humano tiene su dignidad y su valor. Dios, Él condena, Él castiga, Él es el juicio final. Mas nosotros tenemos que corregir, como dice aquí. Aquí habla de los hermanos, pero yo me desvío un poco también a los que no son hermanos, a los que no son la fe. De ninguna forma no tenemos que tener la actitud de soberbia, de orgullo y de maldad y despreciar a los demás por su forma de practicar la religión. Su religión que es falsa, es verdad, y no es falta de humildad decirle que es falso lo que practica, si es la actitud del corazón como actuamos con los demás. Si actuamos con amor, como Dios actuó, con gracia, o actuamos con desprecio, con orgullo, con prepotencia, creyéndole superiores a los demás, cuando la Biblia nos dice que somos salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Así tenemos que actuar, hermano. Igual el otro versículo, en Proverbios 16:6. Vaya conmigo atrás en Proverbios. Dice aquí, en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Gloria a Dios. ¿Ven cómo se corrige el pecado? ¿Cómo nos dice? Aquí se corrige, no nos dice con orgullo, con prepotencia, vete y dile a la no. Dice con misericordia y verdad se corrige el pecado. Teniendo misericordia y con la verdad de Dios, como le he dicho antes, no con nuestras verdades, porque es mi verdad. Y mi verdad en comparación con la verdad de Dios es nada. Mi verdad es una basura, la verdad de Dios es tesoro, es oro, es plata, es oro precioso, mas mi verdad no sirve para nada. Es la verdad de un ser humano, la verdad de Dios se corrige el pecado, porque Dios conoce todas las verdades. Dios es nuestro creador. Y si Él nos creó, conoce cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nos conoce totalmente nuestro creador. Por eso Él sabe ayudarnos. Y cuando dice que es así porque nos conoce. Yo no soy creador, yo no sé cómo funciona totalmente el ser humano, cómo funcionan sus emociones, el cerebro, todo lo que hay. ¿Sé yo eso? No, hermano, no puedo corregirlo según mi verdad. Según la verdad de Dios, que Él es nuestro hacedor, el que nos creó, y sabe cómo ayudarnos y cómo corregirnos, porque es Dios, y tiene el poder para ayudarnos. Yo puedo decirle la verdad misma de Dios, pero no lo puedo ayudar para que usted lo lleve a la práctica, mas Dios sí lo puede ayudar. Él tiene ese poder para ayudarnos. Cuando hablamos de corregir, exhortar es según la verdad. Y orar después por el hermano, Señor, ayúdalo, capacítalo, fortalézalo, para que pueda vencer el pecado e interceder por los hermanos, para vencer
sus debilidades, sus pecados, porque nosotros también tenemos nuestras debilidades, nuestros pecados, tener compasión del hermano y orar, interceder por él, decir, Señor, capacítalo, ayúdalo, Señor, y el Señor actúa, porque en su mano está el poder. Él tiene el poder para ayudarnos, pero vemos, hermano, como lo dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es decir, no es un temor, un miedo, si con ese respeto de Dios, cuando el hombre conoce, por la verdad conoce a Dios, se aparta del pecado. Pero si es con misericordia y verdad, entonces nosotros sábado vamos a ir a evangelizar. ¿Cuál será nuestra actitud? Con misericordia y verdad, con amor y con gracia, con una actitud que Cristo tuvo hacia nosotros, hermano. Esa es la actitud que Cristo lo tuvo con Pedro también cuando lo negó 3 veces, y con todos los apóstoles que huyeron cuando él estaba en la cruz. Lo abandonaron, 3 años predicó con ellos y huyeron todos y lo abandonaron. Y no creyeron ni en el evangelio, no creyeron ni que va a resucitar. Quedaron impactados cuando escucharon que Cristo resucitó. No creyeron su palabra que va a resucitar de los muertos. Y a pesar de todo eso, Cristo lo amó. A Pedro lo restauró. ¿Cómo lo trató? Con gracia, con amor, misericordia. Así es como nosotros tenemos que actuar también. Cristo nunca pecó. Es el único ser humano que andó en esa tierra que nunca pecó. Pero él, no siendo pecador, trató a los apóstoles con amor, con gracia, con misericordia. Mas nosotros, siendo pecadores, que fuimos tratados de esa forma, ¿cómo vamos a tratar a los demás? Así tenemos que tratar. Gracia, amor, misericordia y verdad. Eso quiere Dios de nosotros. Nos dice en otra parte de la Escritura: oh hombre, ¿qué quiere Dios de ti? Misericordia, justicia y verdad, y que te humille delante de tu Dios, dice. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos. Entonces, que nos dejemos exhortados por los pecadores, seamos humildes, si nos corrige según la Escritura. Y cuando corregimos, que nos cuidemos con algo de lo que predicamos. Cuando corregimos, que lo hagamos con gracia y misericordia, con humildad, sabiendo de dónde Dios nos sacó a nosotros. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Eres tan paciente y nos trata con tanta gracia, con tanta amor, con tanta misericordia, Señor. Ayúdame, Señor, nosotros también a actuar de esa forma como tú actuaste con nosotros, porque ese es el Evangelio, que tú moriste por nuestros pecados y resucitaste el tercer día. Gloria a tu nombre, Señor. Bendice esa palabra, Señor, que sea de edificación, que lo atesoremos en nuestros corazones, que lo meditemos esa semana y que lo llevemos a práctica, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Qué bueno eres, Señor. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de tu Hijo. Amén.